Dios te bendiga, iglesia, en este día que ha hecho el Señor. Te invito en esta hora que busquemos la palabra del Señor. El epístola a los Romanos, capítulo 3. Y vamos a dar lectura de los versos 21 al 24. Lee la poderosa palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hacemos oración al Padre por esta palabra y este mensaje en esta hora. Padre eterno y Padre santo, Señor. Papá, te damos gracias en este día, Señor de la gloria. Un día más de vida que tú nos has dado, Señor. Un día en que nos permites estar en pie, Padre eterno. En esta hora te presentamos tu palabra. Te damos gracias por ella en este día, Señor. Te pedimos que tú hables, Señor, a nuestras vidas a través de ella en esta hora. Que tu palabra cumpla el propósito con el cual tú le envías en este día. Gracias te doy, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. En este día quiero hablarte bajo el tema: conéctate a la historia de la redención. Para hablar de la redención tenemos que comenzar en el jardín del Edén. Tenemos que llegar donde Adán y Eva. Dios los creó en el principio. Los puso en el huerto del Edén. Pero el hombre desobedeció a Dios. El hombre le falló a Dios. El mandato que Dios le había dado, violentaron la ley de Dios. Como consecuencia, recibimos el pecado. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 3, verso 14 y verso 15. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amado, Dios tenía un plan diseñado para el hombre. Ese plan se llamaba redención. Y en estos versos que acabo de leer en Génesis capítulo 3, donde Dios hizo una primera promesa al hombre, cuando le promete una simiente o una semilla a la mujer, y esa simiente se llamaría Jesucristo, donde promete que esa simiente de la mujer iba a herir a la serpiente, que no es otro que Satanás, en la cabeza, lo que constituiría un golpe mortal. Ciertamente el reino de las tinieblas iba a recibir un golpe en la cabeza. Por esto es que el apóstol Pablo dice, cuando vamos a la epístola a Colosenses capítulo 1, verso 13 y verso 14, y nos dice la palabra: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que este fue el plan que el Señor ideó desde el principio: la redención. Y para conocer un poquito mejor este concepto de la redención, tenemos que ir a escudriñar unas palabras. La primera de ellas es la misma palabra redención.
Un diccionario secular te va a definir la palabra redención como rescatar al esclavo mediante el pago de un precio. Te lo va a definir como dejar libre a una persona o una cosa de un gravamen. Ahora, cuando vamos al griego, la palabra redención es la palabra apolutrosis. Y esta palabra significa una liberación asegurada, con el pago de un rescate. Liberación significa dejar en libertad. Y se utilizaba esta palabra cuando un conquistador soltaba a sus prisioneros. Se utilizaba esta palabra en el griego cuando un amo redimía a su esclavo y lo dejaba en libertad. Hay otra palabra que quiero que definamos en esta hora, y es la palabra rescate. La palabra rescate en el griego es la palabra lutrón. Y es una palabra que viene de un verbo que significa desatar. Y esta palabra significa una liberación de la esclavitud o de la cautividad por medio del pago de un precio determinado. Por esto en Mateo capítulo 20, verso 28, nos dice la palabra: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo vino a dar su vida en rescate, pagando el precio. Hay otra palabra que quiero definirte, es la palabra redentor. En el hebreo la palabra redentor era la palabra goer. Y cuando se utilizaba esta palabra en el Antiguo Testamento, se refería al pariente varón consanguíneo más cercano que tenía una persona. Y este pariente tenía ciertos derechos y ciertos deberes. Job reconoce, cuando está en medio de su prueba, en el capítulo 19 y verso 25, cuando dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job conocía muy bien este concepto de Redentor, y él sabía que en medio de su prueba Dios lo iba a redimir, lo iba a levantar. La redención, amado, se convierte en el tema central de toda la Biblia. Usted puede tomar la Biblia desde Génesis y Apocalipsis y va a ver el tema de la redención corriendo a través de la Biblia. Mire, la historia de José, vendido por sus hermanos, es un tipo de la redención, amado. Cómo Jesucristo fue traicionado. Podemos seguir a través del libro de Génesis y llegar al libro de Éxodo y continuar por todo la ley, y vamos a encontrar entonces que se introduce el tabernáculo como el lugar donde se iba a adorar. Pero es interesante porque dentro del tabernáculo todas las cosas gritaban la palabra redención. Cuando usted entraba y encontraba el altar del holocausto, era tipo de la cruz del Calvario. Usted seguía adentrándose en el tabernáculo y iba a encontrar el candelero. El candelero era tipo de Jesucristo, que es la luz del mundo. Se sigue adentrando en el tabernáculo y va a ver la mesa de los panes, tipo de Jesucristo, que es el pan de vida. Y si seguimos viendo el tabernáculo, es interesante que su puerta miraba hacia el oriente. Y la tribu que estaba frente a esa puerta era la tribu de Judá. Y esto nos da dos detalles interesantes. Porque Mateo capítulo 24 nos dice que como un relámpago que viene ¿de dónde? Del oriente a occidente. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hacía referencia a nuestro Salvador. Y la tribu frente a la puerta del tabernáculo era la tribu de Judá. Y Apocalipsis nos dice que Jesucristo se vino a convertir en el león de la tribu de Judá. Mire, todo el tabernáculo gritaba la palabra redención.
Seguimos a través de la Biblia y llegamos al libro de Ruth. Mire, la historia de Ruth, juntamente con vos, grita la palabra redención. Ruth es tipo de la iglesia redimida. Era una mujer que pertenecía a una nación que era maldita. Ruth le dijo a Noemí, su suegra, que tu Dios será mi Dios, y salió de la tierra de Moab. Allá encontró, cuando llega a la tierra con su suegra y regresa a Israel, encuentra un hombre llamado Boaz, que era tipo de Cristo. Este hombre era el familiar cercano, era el redentor que tenía Noemí, ya que Ruth había quedado viuda del hijo de Noemí. Este era el hombre más cercano en el concepto que te expliqué ahorita de redentor. Era el Goer, era ese pariente varón consanguíneo más cercano que tenía. Y estando soltero, era el hombre que podía redimir a Ruth. Mire, esta historia de Ruth y de Boaz, lo que nos habla es de redención. Y podríamos seguir a través de toda la palabra y vamos a ver que la redención es el tema central, amado. Romanos capítulo 3, en el verso 24, la Biblia nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. A través de los tiempos ha sido acechada esa redención. En Egipto, Faraón intentó matar todos los niños hebreos que nacían. En el imperio persa, un hombre llamado Amán logró que el rey firmara un decreto donde se exterminara a los judíos de todo el reino. Y luego en Judea encontramos al rey Herodes, que ordenó la matanza de todos los niños hebreos menores de 2 años. La historia de la redención ha sido acechada a través de todos los tiempos. El testimonio de Juan el Bautista en Juan capítulo 1, verso 29, nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 9, verso 22, la palabra del Señor dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Seguimos viendo el profeta Isaías en el capítulo 53, nos dice la palabra, en el verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Él, amado, tomó nuestro lugar. Nosotros nos habíamos descarriado como ovejas, pero Él fue llevado al matadero como oveja. Y es interesante porque Jesucristo se convirtió en nuestro sustituto. Jesucristo tomó nuestro lugar, siendo nosotros las ovejas y Él el buen pastor. El pastor tomó el lugar de la oveja. Él fue herido por nuestras rebeliones. Dice la Biblia que fue molido por nuestros pecados. La palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente merecíamos nosotros estar allí.
El Evangelio de Mateo nos relata en el capítulo 26, mire, le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, lo abofetearon, se burlaron de él, le golpeaban y le decían: profetízanos. Y se burlaban diciéndole: ¿quién te golpeó? Él enmudeció, porque él sabía que había venido. Nuestro Señor Jesucristo sabía su papel dentro de la historia de la redención. Y cuando seguimos leyendo el capítulo 27 de Mateo, nos dice que entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. La Biblia dice que le desnudaron, le echaron encima un manto escarlata. Dice que sobre su cabeza pusieron una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Amado, todo esto por ti y por mí. Amigo que me estás oyendo en este día, todo esto lo pasó Jesucristo por ti y por mí. Fue por nosotros que Él tomó ese lugar en la cruz del Calvario. Fue por ti y por mí que Él tomó tu lugar y el mío. Fue por amor a nosotros. Fue por amor a la humanidad que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Derramó su sangre preciosa para que hoy tú y yo podamos ser limpiados con la sangre preciosa del Cordero Inmaculado, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa redención fue confirmada por su resurrección. Jesucristo había dicho a sus seguidores en el capítulo 14 de Juan y verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y algunos de ellos habían entendido que Él era el camino, por eso le estaban siguiendo. Algunos de ellos habían entendido que Él era la verdad y por eso le estaban escuchando. Pero no todos entendieron por qué Él era la vida. No todos pudieron comprender por qué Él decía que era la vida. No pudieron comprender que Él venía a darnos vida eterna. En Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue vana. Fue por ti y fue por mí, amado. Fue por nosotros que Él fue a esa cruz en el Calvario. Y su resurrección confirmó ese plan de redención que Dios había diseñado para nosotros. Su resurrección confirmó ese plan divino y nos dio a nosotros una garantía de vida eterna en Cristo Jesús. Y es interesante que la Biblia nos dice y la historia nos relata
que la redención fue rechazada por los hombres. El hombre no quiso aceptar el sacrificio de Jesucristo. Cuando vemos el Evangelio según San Juan capítulo 1 y vemos que Juan escribe y dice, a lo suyo vino. Jesucristo vino a hacer un trabajo, pero los suyos no le recibieron. No le quisieron escuchar. Pero algo lindo escribe Juan en ese capítulo 1 de ese Evangelio de Juan, en el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Todo el que ha puesto su confianza en Jesucristo. Todo el que le ha entregado su corazón a Jesucristo. Juan dice que le ha sido dada la potestad de poder ser llamado hijo de Dios. Yo no quiero ser extenso en este día y quiero concluir. Nada ni nadie pudo detener la historia de la redención. La historia más maravillosa que ha ocurrido a través de todos los tiempos. Y hoy tú y yo tenemos que reflexionar sobre la historia de la redención y decidir qué vamos a hacer con ella. Como iglesia, 1 Corintios capítulo 6, verso 20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como iglesia, tenemos que comprender la magnitud del sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. No podemos tomar en vano ese sacrificio. Tenemos que comprender que somos llamados a glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Ahora, a los amigos que están escuchando en este día, la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una invitación hermosa que el Señor te hace en este día. Es una invitación preciosa a responder a ese llamado del Señor. Yo no sé hace cuánto tiempo Jesucristo está tocando a la puerta de tu corazón, pero ¿sabes qué? Llegó el tiempo de abrir la puerta. Llegó el momento de que le permitas entrar a tu corazón, de que permitas que el Señor pueda transformar tu vida. Llegó el tiempo donde el Señor se quiere glorificar en tu vida. El Señor te está llamando. Está esperando por ti. Te repito, ¿hace cuánto tiempo estás sintiendo ese llamado del Señor a tu vida? Hoy podría ser el día en el cual le permitas al Señor entrar a tu corazón. Y yo quisiera que si tú tomas esa decisión en este día, si estás dispuesto a tomar esa decisión, yo quisiera que tú repitieras esta corta oración conmigo. Una oración sencilla. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor eterno, en este día vengo delante de ti. Yo reconozco que te he faltado. Yo reconozco que te he fallado. Te pido, Señor Jesús, que me limpies. Te pido, Señor Jesús, que perdones mis pecados, que me cubras con tu sangre preciosa. Yo quiero, Señor Jesús,
que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero que tú, Señor, seas el dueño y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, papá. Mire, si usted hizo esta oración corta y sencilla, yo te invito a que nos escribas y nos hagas saber que hiciste esta oración de fe. Y durante este proceso las iglesias están cerradas. Pero te invito a leer la Biblia. Te invito a que permanezcas conectado con el Señor. Permanezcas conectado con nosotros. Escríbenos. Te invito a que busques nuestra página de Facebook, Iglesia de Dios Misionera, y nos puedas seguir, nos puedas enviar mensajes por Messenger. Y si quieres que nos comuniquemos contigo, déjanos tu mensaje y tu teléfono y te vamos a estar llamando. Y quiera Dios que tan pronto pase todo este periodo, podamos verte entrando por las puertas de la iglesia. Así que te felicito si tomaste esta decisión en este día. Alabado el Señor. En este día estamos ya finalizando este servicio al Señor. Pero quiero recordarte que esta es la Iglesia de Dios Misionera, Asambleas de Dios. Estamos localizados en la calle Estrella del Norte, número 40, en la urbanización Los Ángeles, aquí en Carolina, aquí cerquita, frente al aeropuerto. Y estamos aquí para servirte. Y este que te habla es el pastor Luis Enrique Mercado. Y estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para darte la mano. Te pedimos que permanezcas ahí conectado. Ya vamos a finalizar este servicio y esta transmisión. Y quiero hacer oración. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue por nuestra redención, pero también lo fue por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Y yo quisiera en esta oración final hacer oración por todos los que están enfermos y están escuchando esta transmisión. Yo te voy a pedir que hagas un acto de fe. Esto es fe. Pon tu mano donde tengas el área afectada en esta hora. Vamos a orar. Vamos a clamar. Nosotros no podemos hacer nada por ti, pero el Padre Celestial sí. Nuestro Señor Jesucristo te puede sanar en este día. Y vamos a despedirnos con esta oración, orando por los enfermos y presentando a cada amigo y a cada hermano que ha estado en esta transmisión en este día. Oramos al Padre Celestial. Padre eterno y Padre Santo, Señor. Papá, te damos gracias en este día hermoso. Gracias por nuestra redención. Gracias, mi Cristo amado, porque tomaste nuestro lugar. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, clamamos a ti por cada una de las vidas que están escuchando, que se encuentran quebrantados de salud en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú les visites. Oh Padre eterno, extiende tu mano poderosa sobre cada uno de ellos en este día. Te pedimos, Padre Santo, que tú hagas milagros en esta hora. Oh mi Cristo amado, tú llevaste nuestras dolencias allí en la cruz del Calvario. Y creemos, Señor de la gloria, que tú lo puedes hacer. Te pedimos que en este día tú toques, Señor, cada vida que nos está escuchando y se encuentre enferma en este día. Sánale, fortaléceles en este día. Obra en medio de cada uno de ellos, Señor. Te pido, Padre eterno, los hermanos de la iglesia local que están quebrantados de salud, visítales, papá. Pon tu mano sanadora.
Mira a mi mamá en el hospital de área de Carolina, visítala en esta hora. Glorifícate en medio de su vida, Señor. Pon tu mano poderosa sobre ella y sobre cada uno de los hermanos y amigos que nos están escuchando en esta hora. Así te pido en este día, Señor de la gloria, que tú nos cubras con tu gracia, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, en este día estar con nuestros hermanos, aunque sea de esta manera virtual, Señor. Gracias te damos en este día. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Así nos despedimos de esta transmisión, amado, deseándote que el Señor te bendiga en grande manera y te cubra con su gracia. Dios te bendiga.